¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén pasando muy bien en el día, que hayan aprendido mucho, que estén haciendo muchos contactos, conociendo nuevas personas y compartiendo mucho conocimiento e historias. Y precisamente, como saben, pues el centro de este evento son las y los emprendedores. Entonces, la intención es escucharles. Y por eso vamos a tener esta pequeña conversación para conocer un poco de emprendedoras y emprendedores que están en diferentes etapas de desarrollo, de consolidación de su empresa. Y vamos a explorar un poco sus necesidades y va a ver quiénes se sienten identificados y también unas soluciones que hayan encontrado que podamos aplicar. Nada más déjenme decirles para cerrar que Reforestamos México pues es una organización que sí, somos como 50 personas, pero 50 personas no son suficientes para resolver todos los problemas que hay en los bosques. Se necesitan de aliados. ¿Y quiénes son esos aliados? Las y los emprendedores. Porque ellos y ellas se lo juegan todos los días creando productos y servicios basados en los bosques para resolver necesidades de la sociedad. Y estas emprendedoras y emprendedores, para seguir produciendo estos bienes y servicios, requieren que el bosque se mantenga, se proteja e incremente. Por esa razón es que nosotros le apostamos mucho al emprendimiento forestal. Y ahora sí, por favor, les pido se presenten y un poquito de qué se trata su empresa. Adelante. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Soy Rosario Isel Vázquez, Experts, y creé la empresa Petri, algoritmo de mascota. Es un tema pues diferente a lo que estamos acostumbrados como empresas del bosque. Con Reforestemos me di cuenta que yo era una empresa del bosque, no la participación que tuve con ellos, y ofrecemos servicios ecológicos postfunerarios para que los animalitos de compañía trasciendan a través de un árbol. Eso sería. Bienvenida. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos, yo soy Diego Lina. Muchas gracias, José Carlos, Ernesto y todo el equipo que estamos juntos con esta invitación. Yo soy socio fundador de Bosquia. Yo soy socio porque me asocié con otros amigos para poder desarrollar la marca, poder trabajar en conjunto. Y bueno, nosotros nos dedicamos básicamente al manejo de estrategias mercadológicas. Desarrollamos la marca desde cero, como ya hemos estudiado en el taller, hasta el posicionamiento y búsqueda de clientes para empresas específicamente del sector forestal. Pues ese es, digamos, el núcleo de Bosque. La otra parte que tiene Bosque es lo que es la capacitación especializada, donde hemos hecho innovaciones para el desarrollo de este tipo de talleres. Ahorita el que más nos han demandado, por ejemplo, es el de motosierras, donde le hemos invertido una buena cantidad de dinero por el tema de seguridad. Nosotros no dejamos que nadie toque una motosierra si no tiene el equipo de protección. Y bueno, en el bosque hemos visto que no lo tienen, entonces hemos invertido mucho dinero en llevar el equipo, bueno, hacer conciencia, etcétera. Y bueno, todos los cursos buscan ser autodidactas o didactas desde el punto de vista del que lo recibe, y hemos evolucionado tanto en el material como en las técnicas y demás. Ya los manuales que nosotros manejamos son tipo editorial, y bueno, eso nos ha dado ya mucha la inquietud de que la gente pida nuestros cursos. Así hemos estado evolucionando, hemos estado haciendo cosas diferentes a lo que se acostumbra en el sector forestal. Y la otra parte pues es la consultoría especializada, principalmente en los temas de certificación, en los temas de desarrollo o arranque de empresas forestales, es a donde nos han contratado también. Esas en general las tres líneas que maneja Bosque ahorita ya bien desarrolladas. Gracias, un aplauso para Diego. Muchas gracias a Reforestamos México, Ernesto, Carlos, gracias por la invitación. Óscar Espinosa, fundador y director de Pellet México. En Pellet México lo que hacemos es aprovechar los residuos agrícolas, maderables y orgánicos para producir biocombustibles sólidos, mejor conocidos como pellets en el mundo, y con estos sustituir el consumo de combustibles fósiles, fundamentalmente gas LP y diésel, para mitigar toneladas de CO2 enviadas a la atmósfera. Cualquier proceso que requiera, digamos, de energía térmica, nosotros podemos sustituirlo con biomasa y o con biocombustibles sólidos. Esto tiene una gran ventaja. La primera de ellas es que hablamos de una fuente renovable de calor,
por otro lado somos parte de un modelo de economía circular, lo que se llama hoy en día waste to energy, aquello que para alguien es un desperdicio, nosotros lo podemos convertir en algo de alto valor agregado, que es la energía. Y tercero, pues aportamos nuestro grano de arena a la lucha contra el cambio climático al mitigar toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera por concepto de sustitución de combustibles fósiles. Pellet México funciona a través de un modelo regional en el cual, donde identificamos suficiente disponibilidad de biomasa residual, nos asociamos con productores, empresarios que son dueños de esos residuos, con ellos formamos una empresa que nos permite hacer un proyecto de inversión para producir estos pellets en diferentes regiones del país. Al día de hoy tenemos 3 empresas constituidas de esta naturaleza: Pellet Valle de Bravo, una planta en funcionamiento desde junio de 2021 que produce 3.000 toneladas de pellet de pino. En 2 meses estaremos inaugurando nuestra planta de Parral, ya una planta de esta escala industrial, de esta naturaleza, única, ¿no?, en nuestro país y en partes de Centroamérica. Esa tendrá una capacidad instalada de 12.000 toneladas de pellet de pino, y así regionalmente, ¿no?, tenemos también una oficina en Jalisco. En Jalisco estamos, ¿no?, buscando diseñar nuestro siguiente proyecto de producción de pellet de madera de pino, pero también utilizar el bagazo de agave para la necesidad energética. Nuestra estrategia de crecimiento es llegar a una capacidad instalada de 200.000 toneladas en el país para sustituir la demanda de energía térmica de los sectores doméstico, industrial y turístico. Muchas gracias. Aplausos. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Moreno, yo vengo de la empresa Marca Madera. Nosotros no somos una empresa del bosque, somos una empresa para el bosque. Entre más árboles se corten, más árboles va a haber en el mundo. Y pues de cortar árboles, nosotros nos dedicamos a la fabricación de pisos de madera, específicamente a la fabricación de pisos de madera sólida. Este proceso lo hacemos desde el corte del árbol hasta ahora ya la instalación del piso de madera. Tenemos absolutamente toda la cadena de transformación y eso es lo que hacemos. Yo específicamente soy el director comercial de la empresa y en la empresa somos 2 socios, mi hermano y yo. Entonces, eso es lo que hacemos. Muchas gracias, un aplauso para Abraham. Oye, Abraham, es que justo lo dijiste, ahora que una empresa para el bosque, voy a empezar con esta pregunta, pero ¿a qué te enfrentaste cuando la gente veía que tu negocio es cortar árboles? O parte de tu negocio tiene que ver con cortar árboles. Y quiero que nos hables de los paradigmas que tiene la gente cuando escucha, oye, estás usando el bosque, y eso, ¿qué le suena a las personas? Bueno, es un tema también difícil, el tema de que te van a estigmatizar, porque cortas árboles y eso es malo. Es un tema de cultura, de educación. La verdad es que cortar árboles, a lo mejor la mayoría que estamos aquí lo sabemos, es una industria y la industria debe generar dinero. Entre más árboles se corten, va a haber más empresas que siembren más árboles para generar más dinero. Entonces es una mentira que cortar árboles va a terminar con los bosques o selvas del planeta. Y bueno, en nuestra empresa nos enfrentamos, por ejemplo, en redes sociales. Publicábamos al principio, ahorita ya no, porque la audiencia se ve educando. Al principio mostrábamos un poco el proceso para fabricar pisos de madera. Inmediatamente era 10 mensajes de son unos delincuentes, cortaron madera, se están acabando el bosque, el planeta se acaba por su culpa. Y pues la realidad es que es todo lo contrario. Cuando se hace responsablemente, lejos de acabar con el planeta, estamos ayudando a los bosques, a las selvas, a plantar más madera y tener más masa forestal. Entonces, sí es un tema difícil, pero es un tema que se puede ir educando a la gente para que pues, se vaya eliminando ese estigma. Pero sí, eso está ahí. No te lo vas a poder quitar. Si te dedicas a la madera, siempre vas a ser una mala persona. A la madera, al bosque y a todos los productos que tienen que ver con eso. Y Diego, cuéntanos, o sea, en este tema, ok, hablemos de los emprendedores. ¿Qué tan fácil es emprender en el bosque? De la experiencia que has visto, las personas, ¿qué tan complicado es viendo que hay tantos tabús acerca del manejo del bosque? Híjole, esa sí es una pregunta muy buena.
Mira, hay varias cosas ahí que la pregunta no es fácil de contestar. Mira, nos vamos a enfrentar primero a las ideologías que tienen por la educación tradicional, tenemos así, pero tampoco de militar la educación. Y en las escuelas se les enseña que cortar árboles es malo. Y obviamente la mayor parte de los productos que se pueden aprovechar del bosque de forma directa pues son a base de madera y pues se tienen que cortar el árbol. Tan es así que la gente no es consciente de que hasta utilizar papel de baño pues es un producto del bosque. Pues comenzamos por ahí a hacer un poco de conciencia. Estás utilizando productos del bosque y bueno, úsalos pero que sean de fuente responsable. Pues lo primero pues es concientizar al público objetivo. Pero aún así vienen los ataques y las empresas, en especial las comunitarias, se van a enfrentar a dos problemas. Uno, la organización, que a veces no se ponen de acuerdo, y ese yo creo que es el tema más complicado de trabajar en las empresas forestales. Y segundo, la capacidad técnica para poderlos echar adelante junto con la capacidad administrativa, financiera y metodológica. Porque a veces traen muchas ganas, pero no saben cómo arrancar, a veces tienen un mercado, pero les pagan muy poco, pero no saben cómo conseguir un nuevo cliente, o tienen muy bien, les dan las ventas, pero empiezan las estafas internas, el robo hormiga, etc. Y ese tipo de habilidades, que bueno, aquí hemos visto que ustedes las han entendido muy bien y las están reforzando, son las que necesitan para poder emprender de forma adecuada y correcta en el bosque. Porque al final del día, la mayor parte de la gente que está en el bosque no es una persona educada, es una persona, un profesionista, por así decirlo. Pues le va a costar más trabajo reducir esta brecha de conocimiento para tener mayor oportunidad de logro, oportunidad de éxito. Pues estas dos, tanto lo que es la conciencia ambiental, que está un poquito cargada hacia no tocar el bosque, y la otra, pues la falta, la brecha educativa que les hace falta a la gente, a los poseedores del bosque. Y esto también afecta al privado, o sea, no está exento. Y en ese sentido, con eso, tenemos a Abraham y a Diego que han estado mucho involucrados en el sector forestal, pero hay gente que vino de otros sectores o que vio una oportunidad en el bosque. Entonces, Oscar, ¿cómo es que viste una oportunidad viendo que la gente no quiere cortar árboles, que los uses, pero también hay muchos problemas? Y tú dices, pues me aviento a inventar esto. Sí, gracias, Carlos. Bueno, nosotros desde el origen de la empresa, ¿no? Evidentemente nuestro nicho está en la generación de energía, una fuente de energía renovable. Entonces siempre se ha visto como que nuestro nicho es más dentro de las energías renovables. Sin embargo, yo siempre he estado convencido de lo contrario, ¿no? Es decir, una de nuestras grandes energías renovables son los bosques. Y uno de los grandes contribuyentes, ¿no?, a la captura de CO2 también son los bosques. Entonces, en ese sentido, una fuente, ¿no?, de enorme riqueza y que juega un valor muy importante en nuestra transición hacia, ¿no?, nuevos modelos, ¿no?, de productivos, pues han sido los bosques. Nosotros desde un principio, ¿no?, lo que vimos es no tanto el bosque per se, sino más bien la manera en la que las comunidades, ¿no?, agroforestales, pues, que están vinculadas a esta vocación, cómo nosotros podemos contribuir a una revalorización de, primero, de aquellos residuos que no tienen un valor, y con eso generamos un impacto social, ¿no?, a través de darle un valor a esos residuos. Entonces, revalorizando, ¿no?, la cadena productiva, primero. Segundo, creo que la parte muy importante también, pues, es la transferencia de conocimiento. Estamos iniciando ahora, ¿no?, todo un proceso para trabajar más con comunidades en la medida en la que nosotros podamos transferir el conocimiento para que las propias comunidades puedan adquirir una nueva vocación económica y con ello impactar significativamente. Y finalmente es el uso. Muchas de estas comunidades agroforestales pues normalmente están en lugares marginados o en lugares donde pues también hace mucho frío y hay una necesidad de calefacción, y evidentemente su recurso principal es el de la leña. Nosotros estamos diseñando ahorita un proyecto piloto. ¿Qué pasa si cambiamos la leña por pellets y aplicaciones de pellet que sean más eficientes? Y así logramos tres cosas muy importantes. Podríamos disminuir, ¿no?, la labor de mujeres y de niños que tienen que ir al monte todos los días a recoger la madera. Segundo, podríamos, ¿no?, generar aplicaciones de combustión del pellet para cocinar y para generar calor, y con eso, digamos, solventamos dos cosas. Primero, la calefacción del hogar, pero también la exposición al humo. Ustedes saben que la exposición al humo es un tema de salud público bastante importante en nuestro país. Entonces,
no solo es el bosque, porque el bosque siempre es la comunidad que cuida, ¿no? Y vive de ese bosque. Y para nosotros lo más importante es cómo nos insertamos en esa comunidad para construir con ellos a través de pues, esta innovación que nosotros generamos y que podemos entonces pues, replicar de esa manera. Eso, lo primero pues, fue armar nuestras plantas, ¿no? Y estar en todo ese rollo de emprendimiento hardcore, y ahora ya estamos diseñando precisamente esos modelos de mayor impacto social y medioambiental. Creo que nada más enfatizar esta parte que acabas de decir, de darle valor, ¿no? O sea, de darle... Nosotros somos muy de... Es el bosque, por lo tanto tienes que comprármelo porque pues ayuda al medio ambiente. Pero a lo mejor la persona necesita energía, necesita salud, necesita otras cosas, y eso es lo que tenemos que ofrecerle y saberlo. Ahorita vamos a enfatizar más en eso. Gracias, Oscar. Y bueno, ellos están en el ambiente rural, con el comunitario, pero tú estás en la ciudad y dijiste, quiero emprender por los árboles, y ¿cómo estuvo esto? ¿No? Sí, la verdad es que siempre me preguntan, ¿qué hago? O sea, ¿qué se dedica a Petri? Y todo empezó cuando empecé a estudiar la maestría de desarrollo empresarial, en donde me pedían un negocio, una empresa, y pues no tenía, y si no me graduaba. Entonces, pues tenía una idea. Y esa idea la fui desarrollando durante la maestría, y surge en ese tiempo PetLifeCo, porque estaba muy de moda Petco, ¿sí conocen Petco? Entonces yo le puse con mi socia PetLifeCo. Entonces pegaba. Pero lo más interesante es que donde estudié la maestría, me decían que tenía una mística japonesa. Entonces, para los japoneses una empresa empieza cuando cumple 40 años. Entonces, no sé cuánto falta. Ahora menos. No, pero muy interesante porque ligan tu Ikai con el tema que estás emprendiendo. Entonces, bueno, todo a mí me relacionaba con el medio ambiente, entonces podía yo generar una empresa ambiental. Para no hacer el cuento largo, yo no me puedo graduar hasta que tenga un ticket de 2 millones anual. Estoy apenas en menos del millón. Tengo del 2019, que fue cuando inició PetLife, ahora Petri, y tengo hasta el próximo año, en abril, para yo generar un ticket de 2 millones de pesos. Ok, lo vas a lograr, y queremos ir con esas capacitaciones y todo esto está genial. Y bueno, esto es interesante cómo surge la idea de emprender desde lo urbano, donde vives. Y con todo esto, la pregunta que tengo para los cuatro es, con lo que están viviendo y con lo que viven, con lo que están realizando, ¿se puede vivir realmente del bosque? O sea, estas empresas que están creando realmente van a ser rentables, ¿es verdad o igual se están entreteniendo en lo que encontramos otra actividad? Te encantan las preguntas difíciles, ¿verdad? No, yo creo que sí es una pregunta obligada. ¿Se puede vivir del bosque? Sí, se puede. Lo han demostrado los silvicultores a lo largo de muchos años. Independientemente de las políticas que pasen, los apoyos, los problemas al bosque, etcétera, las tendencias ambientales, al final del día la gente sigue viviendo en el bosque y sigue viviendo del bosque. Entonces, que se pueda vivir mejor, sí es posible. Yo creo que va por ahí también la pregunta. Ahorita se está desarrollando toda una tendencia en los productos, o más bien en los servicios del bosque, que van a cambiar un poco las reglas del juego. Ahorita estamos acostumbrados a ver al bosque como una fuente de madera, que es de donde se puede obtener el ingreso como de primera mano, por así decirlo. Pero ahorita ya están los esquemas de captura de carbono muy desarrollados, ya el mercado ya está consolidado y se está viendo tendencias que pueden vivir de cuidar el bosque, ya no nada más de cortarlo, sino de cuidarlo. Pues esta tendencia ya está desarrollada, va para dar más seguramente, porque el tema del agua va a ser un tema donde los bosques van a jugar un papel medular. O sea, seguramente al cabo de 20 años vamos a tener bonos de agua, ¿sí? Que van a partir del cuidado de los bosques para que el silvicultor maneje el bosque, se tenga restaurantía y podamos tener mantos freáticos de buena calidad. Entonces, seguramente se va a desarrollar algún esquema de este tipo.
lo cual va a hacer que los silvicultores tengan ingresos por la madera, por los no maderables, por el aire limpio, que viene siendo el CO2, por el agua, por la biodiversidad, por todo lo demás, pero una vez que vayamos teniendo conciencia de que los bosques tienen valor por el hecho de estar ahí, y de que cortarlos no es nada más quitarle un pedazo, sino que es parte de su mundo. Entonces, cuando la sociedad entienda todo el rol completo de los bosques, el silvicultor va a vivir bien y va a tener un ingreso muy, muy atractivo que le va a permitir tener, yo digo, un estilo de vida digno, y si no es que hasta más allá de eso, porque ahorita sí está muy marginal, pero las condiciones van cambiando, creo que van cambiando para bien. Bueno, no solamente creo que es momentáneo, creo que la industria forestal está creciendo, va a crecer aún más por todo este tema verde que hay ahorita en auge. Por ejemplo, en Marca Madera no solamente estamos viendo hacia adelante, hacia vender. Por ejemplo, ahorita nuestro siguiente proyecto es empezar a exportar. Ahí pasa un problema y por qué no lo hemos hecho, por el tema de proveeduría. En México tenemos un rezago enorme en el tema de proveeduría de madera. ¿Por qué? Porque los dueños de los bosques son los ejidos y las comunidades forestales. Ellos no tienen esa cultura de industria, de ser proveedores constantes, de tener un crecimiento. Es un problema la proveeduría en México. Entonces, ¿qué hacemos? No solamente en Marca Madera, es buscar madera en otras partes donde haya proveedores seguros. Por ejemplo, Estados Unidos pues, está lleno de plantaciones forestales, aseguras una proveeduría estable y con eso puedes ver hacia adelante. Entonces, vamos a exportar, ese es el siguiente paso, pero hacia atrás, ¿qué queremos hacer? Establecer plantaciones forestales de Marca Madera. Entonces, eso es algo, un crecimiento hacia los dos lados, hacia atrás y hacia adelante. Es lo que vemos, así vemos el mercado en Marca Madera. Oscar. Sí, claro, no creo que, bueno, la pregunta es, ¿se puede vivir del bosque? Yo más bien diría, se tiene que vivir del bosque, ¿no? Es decir, a ver, es un activo, es uno de los activos más valiosos que tiene nuestro planeta Tierra y la única forma de cuidarlo adecuadamente es convertirlo en una actividad productiva. Nadie va a cuidar un bosque por per se, ¿no? Si este bosque no le añade mucho valor a la comunidad en la que está, al planeta en el que nos encontramos, ¿no? Etc. Entonces, yo estoy convencido de que el nicho forestal tiene, como lo decía, ¿no? Abraham y Diego, ¿verdad? Por diferentes maneras, o sea, por diferentes motivos, pero tiene un futuro enorme. Ahora, eso lo que tenemos que hacer es, ¿no? Pues precisamente generar modelos con mayor innovación, disrupción, de cómo, ¿no? Cómo le agregamos ese valor al bosque para que lo cuidemos más, lo conservemos, lo volvamos una actividad productiva y eso va a desenganchar su crecimiento. Y ese crecimiento va a generar, ¿no? Una mayor economía, como decía Abraham, que permitirá que tengamos mayores plantaciones, más reforestación, más bosques, más conciencia del trabajo forestal. Entonces yo lo veo como un nicho muy interesante en el futuro para innovar. Gracias. Bueno, referente a la ciudad, nosotros estuvimos analizando este nicho funerario y tiene un target de 12 millones de pesos anual. Entonces es impresionante lo que está creciendo. Si nosotros, no sé cuántos tienen mascota, cuántos los tienen en ceniza durante el año, no tienen animalitos. En ceniza no, en ceniza, los que tienen animalitos no en ceniza. Que se planteen esa idea de que cada vez que muera un animalito de compañía, sea un árbol, pues ya tenemos no sé cuántas hectáreas, ¿sí? Y entonces esa es la idea, crear bosques urbanos en estas megalópolis, ¿sí? Y sí se puede vivir, ¿no? Del bosque, y esa es la innovación que tenemos nosotros con respecto a las funerarias. Todo acaba cuando te entregan la ceniza. Aquí
Petri empieza cuando te entregamos el árbol, porque te damos seguimiento, te decimos cómo cuidarlo, tienes, sí o sí vas a cuidar ese árbol. ¿Quién cuida el árbol de la esquina? Nadie. Entonces aquí le das esa innovación, ese empuje, ayudando a esta agenda 2030 que se hace tan distante a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo esta innovación de un tema tan fúnebre lo hace tan cercano y tan vivo? Muchas gracias. La pregunta, Abraham, es que, bueno, igual ustedes no ubican tanto a Abraham, pero la empresa Marcamadera es muy reconocida en Michoacán y aparte Abraham es presidente de la Canaima en el estado, entonces tiene pues una visión muy amplia. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el reto más importante que tienes para que tu empresa llegue al siguiente nivel? O sea, bueno, también platicamos un poco cuál sería el siguiente nivel para tu empresa, pero es una empresa bastante consolidada y entonces, ¿en qué están trabajando? Bueno, ahorita el siguiente paso en Marcamadera, como les dije, es exportar, pero el problema al que nos enfrentamos es la proveeduría. La proveeduría es un tema muy difícil en México. Nosotros, como les dije, trabajamos desde la madera en rollo, y ese es el problema en México, conseguir un proveedor estable. Al parecer ya lo resolvimos, trayendo madera en rollo de Estados Unidos para procesarla aquí en México. ¿Hacia dónde vamos? Hacia las plantaciones forestales. Creo que ese es el siguiente paso y lo que va a asegurar una proveeduría. Con eso no solamente vamos a terminar con el problema de proveeduría, sino también vamos a atacar ya el tema de bonos de carbono, que ya es algo, no viene, ya está, es un hecho. Creo que para el 2030 todas las empresas forestales deben de tener este tema de bonos de carbono. Entonces, ese es un tema, otra, y es lamentable, pero la seguridad es un problema en México que se van a tener que enfrentar a eso si quieren dedicarse a la madera. De verdad, es un tema que, pues digo, al final se puede sortear, pero ahí está y es un problema que deben estar preparados porque pues, es un tema grave que no se ha resuelto. No solo la manera, o sea, cualquier producto, cuando ven dinero, ¿no?, en las zonas rurales, el tema de seguridad es muy importante y creo que es algo que no hemos abordado y que tenemos que capacitar a las emprendedoras y emprendedores a cómo pues, lidiar con esto, no cómo negociar, porque eso sería como muy horrible, pero cómo sobrellevarlo, cómo entenderlo, cómo denunciarlo y pues hemos tenido los casos. Diego, ¿tú nos puedes platicar un poco acerca del tema del financiamiento a las empresas, de lo que las asesoras para que puedan acceder al financiamiento? ¿Cómo van estas empresas? ¿Qué están viviendo? Bueno, a mí no me toca tanto el tema de financiamiento, pero cuando me ha tocado, el tema es que muchos dependen de apoyos del gobierno. Todavía no está desarrollada la cultura financiera en la mayoría de las empresas forestales. Están acostumbrados a que se les da y no regresan. Entonces, cuando llega un crédito, a veces piensan que es lo mismo. Pues no es cierto, no hay que pagar, hay que pagar el interés. Sin embargo, hay empresas que han encontrado esquemas de financiamiento diferentes internos. Por ejemplo, me tocó un caso de un aserradero en Puebla, donde ellos tenían el problema de que pues, el arranque, dijeron, pues, ahí están las máquinas, vamos a arrancar y demás. Pero nunca les dijeron que hay que comprar madera, que hay que pagar salarios, que hay que pagar refacciones, hay que pagar sierras, hay que pagar lubricantes, etc. Entonces, me acuerdo que el comisario regional, que de hecho en paz descanse por temas de COVID, estaba muy estresado en aquel entonces porque pues le habían puesto, o sea, ellos empeñaron camionetas, pidieron préstamos con todo el mundo para poder sacar adelante el aserradero. Y el primer año, pues, es una cuestión muy complicada para cualquier tipo de empresa, entonces, pues estaban en números rojos el aserradero y tenían que presentar los números pues, a la asamblea. Y la asamblea, pues en México, pues, están acostumbrados a que pues, tienes que dar dinero, ¿no? O sea, lejos de ponerles, hay que dar. Entonces, pues, el aserradero, la administración del aserradero pues, estaba preocupada porque, pues, ¿qué les van a dar de reparto? Entonces, me preguntan, nos quedamos revisando los números, ellos pensaban que traían ahí un déficit de 100,000 pesos, cuando reviso las cuentas, pues traían casi $500,000 de pesos, hacen cuenta ellos y dicen, pues sí, es efectivamente $1,000,000 de pesos, más que rebasadito, ¿no? Y si, ¿cómo lo presentamos?
pues como es. ¿Y cómo es? Pues es una pérdida, pero que estás invirtiendo para crecer. Digo, ahorita traías tú 1 millón, o sea, antes de eso habías llegado a un piso de 1 millón de pesos que habían vendido, y bueno, ya habían empezado a cubrir esta brecha, ¿no? Este gap que se dice comúnmente en inglés. Entonces, la proyección era que al cabo de 3-4 meses ya ellos ya podían empezar a tener lo que se llama un punto de equilibrio, ¿no? O sea, ya ni pierdes pero tampoco ganas. Y así se presentó la asamblea. Fue tan transparente las cuentas, se dijo en qué se había gastado, dónde se había pedido el dinero, en qué puntos específicos estaban las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, etc. Que la asamblea, lejos de decirles, ¿sabes qué? Danos repartores, ¿cuánto dinero ocupas? Vamos a disponer del aprovechamiento forestal un dinero adicional para que el aserradero salga adelante. O sea, la madera del aprovechamiento vamos a poner una parte al aserradero para que no estés comprando con proveedores, para que no te descapitalices. Entonces, a veces el crédito como tal no es ante la institución financiera, a veces es ante la misma comunidad, ante los mismos proveedores, para salir adelante, pero hay que tener las cuentas bien claras y ser transparentes para poder salir adelante. Entonces, aquí ya tenemos las máquinas y demás, pero hay que pensar también en el capital operativo para poder, el capital de trabajo para poder echar adelante una empresa que es muchas veces donde se atoran la mayoría. Les dan el aserradero, les dan las máquinas, les dan la nave industrial, la cimentación, todo, pero nadie te va a dar con qué trabajar. Y por eso vemos muchas empresas paradas porque pues, no hay voluntad para echarlas a andar, o no hay formas de que, no hay ideas para echarlas a andar. Al final el día la creatividad nos saca adelante y pues ahora sí que el dinero sale porque sale. Necesitamos más gente creativa, más emprendedores, más esto. Y hablando de gente creativa y este tema, los negocios que ustedes, Itzel y Oscar, dependen de la tierra, pero ustedes no tienen tierras. Entonces, este tema, ¿qué podrías decirnos, sobre todo para aquellos emprendedores que no son necesariamente los ejidatarios o comuneros, sino que son los hacendados o que son jóvenes que no tienen derecho a la tierra? ¿Cómo resolverlo? ¿O cómo atenderlo? No resolverlo, pero ¿cómo lo has intentado? Pues mira, nosotros empezamos con esta primera etapa de la innovación del producto, o sea, como dicen este Diego, de las ingenierías, inventas, creas. Entonces nosotros, partiendo de la urna biodegradable, pues que está hecha de tierra, de abono, para las personas de la ciudad, pues lo entregas haciendo un árbol. A lo mejor para los que tienen un jardín, pues es más fácil poner la urna y sembrar ahí el árbol. Una segunda etapa que tenemos es relacionarnos con gobierno. Nos hemos acercado con la alcaldía de Miguel Hidalgo, estamos acercando con la alcaldía de Tlalpan, a través de los foresteros. Y en Miguel Hidalgo es algo muy interesante porque es la alcaldía que tiene más animalitos de compañía. Y también tiene pues, el bosque de Chapultepec. Entonces, cuando presentamos el proyecto, estaban muy interesados, inclusive nos dijeron, tenemos 2 terrenos. Pero ahorita, como todo está muy político, en la Ciudad de México hay que esperar, ¿no? Y en Tlalpan descubrimos que era la ciudad de árbol, entonces están muy interesados, pero estamos en momentos políticos. Entonces, ya existe un cementerio natural de Puebla, pero aquí, ¿qué es lo que alienta? La proyección o la visión de cómo una empresa del bosque se da a conocer como uno de los temas que veíamos en redes, en internet, en toda esa gama digital. Entonces nosotros estamos aprendiendo a comunicar a través de esa vía, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que nos preparemos, conozcamos, vengamos a estos eventos, hagamos sinergia, de verdad llegue el mensaje, ¿no? Entonces de esa manera, esos son los próximos proyectos de Petri y así estamos trabajando ahora. Bueno, vamos a escuchar a Oscar para ver el tema de cómo resuelve el tema de no tener tierras.
bueno, a menos que tengas por ahí y no se has dicho, pero de todas maneras para escalar lo necesitas. Pero les dejo en mente a los demás, a todos, la pregunta de si hubiera una política pública que ayudara a que las empresas del bosque fueran más competitivas, ¿cuál creen ustedes que sería la experiencia que tienen y del tamaño de la empresa que son? ¿La piensan en lo que Oscar contesta su pregunta? Sí, gracias. Yo creo que justo lo que nosotros hemos hecho, y así es, digamos, una de las innovaciones de PLD México, es construir un modelo de negocio en donde el componente vital de ese modelo de negocio es un componente de asociación. Es decir, buscar sinergias, ¿no? Y en la medida en la que esas sinergias están suficientemente bien amarradas, el proyecto es más fuerte, ¿no? Es decir, si nosotros generamos sinergias, ¿no?, con aquellas personas que pueden contribuir a nuestra cadena de valor, nuestro negocio necesariamente va a ser más valioso. Y esto se puede ver transversalmente en cualquier sector, cualquier compañía, ¿no? El valor de generar esas sinergias. Nosotros generamos sinergias con los aserraderos, con los transportistas, con los ejidos, con los dueños de la tierra. Y uno de nuestros componentes del modelo de negocio, donde viene nuestra innovación, es que nosotros hicimos un modelo de negocio tal cual que nosotros necesitamos asociarnos con los productores y dueños del residuo. ¿Por qué nosotros elegimos eso? Lo hicimos porque logramos generar con eso un candado a la especulación del costo de la materia prima, por un lado, y asegurar la capacidad de tener esa materia prima. Entonces, a quien tiene la tierra y a quien tiene el aserradero, yo por eso me asocio con él, porque me garantiza, ¿no?, el fortalecimiento y el blindaje de mi modelo de negocio, para eso hacerlo replicable y para eso hacerlo escalable en el tiempo, porque uno de los mayores riesgos de nuestro negocio es no tener la biomasa, y por eso generar esas asociaciones y por eso generar esas sinergias. Segundo, voy a nada más a reforzar un punto que decía Abraham. A nosotros el futuro también tiene que ver con las plantaciones, pero no solo forestales, sino lo que nosotros llamamos en nuestro ámbito cultivos energéticos. Es decir, el futuro también pasa por generar plantaciones comerciales, de las cuales, ¿no?, se puedan utilizar para después generar energía térmica a través de la utilización de la biomasa. Y esto es una tendencia en el futuro que vamos a ver cada vez más reflejada, en tanto los grandes corporativos, las grandes empresas van a tener que mitigar sus emisiones. Una forma de mitigar sus emisiones es sustituir esos fósiles por biomasa. Y que hay muchas empresas con las que nosotros estamos conversando, de la altura de Heineken, de Nestlé, de Cuervo, de L'Oreal, que están buscando en nuestro país generar esas transiciones a biomasa. Y una empresa de esa escala, con esa demanda energética, la única forma en la que le puedes garantizar un suministro a largo plazo es garantizando ese suministro con un cultivo energético que puedas después manejar y aprovechar. Y vinculado eso a la captura de carbono en la plantación, etcétera, se vuelve un modelo holístico muy interesante de mucho futuro. Dos puntos importantes que mencionas, y voy a resaltar primero el de las asociaciones. Creo que en general nos hemos encontrado en el sector forestal que muchas veces nos vemos obligados a asociarnos porque formamos parte de una comunidad o un ejido. Entonces, cuando los emprendedores tienen la oportunidad de trabajar solos, la toman. Y es algo que debemos de buscar la manera de encontrar las alianzas con los ejidos, con las personas. Y esto es muy relevante, y escuchemos la experiencia porque aparte del tamaño de la empresa que están construyendo, se requieren muchas alianzas. Muchas gracias. Ahora sí hablemos de un poco de política y de qué debería haber para que haya más empresas forestales competitivas. Bueno, yo creo, difiero de lo que dice Oscar, que actualmente un ejido, una comunidad no te va a hacer crecer, no es un proveedor confiable, y es la verdad, se lo digo por experiencia, una experiencia de 2 años, ya tenemos 13 años en el mercado, entonces hemos tenido bastantes malas experiencias con ejidos, con comunidades, con el abasto constante, y volvemos a lo mismo, no tienen esa cultura de empresa, y eso se vuelve un problema. Creo que parte el gran culpable de esto es el gobierno. ¿Por qué? Porque sus políticas van enfocadas a hacer al ejido de la comunidad el motor de la economía forestal, de la industria forestal. Es totalmente erróneo, porque llevan 80 años apoyando a los ejidos, y pues los ejidos siguen manteniéndolos, y lo ven más como un político que como un motor de la industria. Ahí, ¿cómo los podemos hacer más eficientes? Pues es
los ejidos y las comunidades deben de ir con la industria del transformador de la madera de la mano, pero el gobierno nos debe incluir, porque si tú ves actualmente donde dicen los apoyos que dan a las comunidades, se me fue el nombre. Con apoyo, las operaciones. El plan de desarrollo sostenible únicamente apoya a comunidades y ejidos. La industria para el gobierno no existe. Creo que está mal eso, pésimo. Tan mal está que actualmente, por ejemplo, voy a las juntas del Consejo Forestal Estatal, donde hay varios ejidatarios, y a lo único que van es a exigir que por qué no se les ha dado dinero, por qué no se les ha dado este apoyo, aquel apoyo, en lugar de buscar la forma de crecer. También creo que el modelo es malo, porque en un ejido hay 100 patrones, y si en una empresa 2 familiares no se ponen de acuerdo, yo creo que 100 personas, pues está pésimo eso. Entonces, creo que debe haber un acercamiento más de la industria con el ejido, pero fomentado por el gobierno. Que el gobierno no nos delegue con creo que debe haber esa sinergia. Sí, construir esta competitividad, encadenar con los compradores, con los que transforman. ¿Ok? Oscar. Para mí, algo que se puede hacer legislativamente, que además se va a tener que hacer pronto, es un impuesto al carbono. Si tú pones un impuesto al carbono, ¿no? Nacional y subestatal, con eso va a cambiar el bosque, ¿no? La lucha contra el cambio climático, la economía vinculada, ¿no? al carbono, y eso va a cambiar los bosques radicalmente. Además de que vamos a lograr con eso cumplir con las metas de mitigación de emisiones que tiene nuestro país. Entonces, digo, si nosotros nos pudiéramos poner de acuerdo en algo, creo que es así. Ok, interesante. Vamos a ver, Excel. Bueno, nosotros hemos visto que existen políticas públicas absurdas. Hablamos en backstage que a los empresarios nos ven como enemigos, ¿no? Y no como aliados. Y toda esta campaña que fomenta los funcionarios del medio ambiente y etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, y veo, y sigo el ejemplo de Reforestemos, es que tienes que acercarte a las autoridades y hacer ese cabildeo que no sabemos hacer muchas veces, esa vinculación, empresarios, diputados, senadores, que nos da flojera o por ignorancia, no creemos que no la requerimos. Entonces, sí, estamos llegando a un momento en el que tenemos que ponernos a trabajar, a cabildear, a crear a lo mejor propuestas de ley, y como decía Oscar, vivimos los empresarios ambientales en una laguna legislativa, y eso lo aprovechamos, la verdad. Pero cuando queremos implementar proyectos, es muy lento, y entonces empiezan los ataques, ¿no? como hemos visto. Entonces, sí estamos llegando a un momento crítico de aplicación de toda esta Agenda 2030 que no la asumimos como urgente. Digo, el tema político siempre es un tema. Y bueno, nosotros en Bosque lo hemos abordado de una forma muy neutral. Porque al final del día nosotros no podemos estar esperando que alguien más haga algo por nosotros. Pues desde esa premisa partimos, y creo que los empresarios forestales parten de la misma premisa. Y las empresas de bosque hacen lo mismo. Al final del día, si hoy te dan un apoyo para algo, mañana no te lo dan. Al inicio, si vemos ahorita todo el conflicto que tenemos de deforestación, pues que hace, no sé, 60 años hubo una ley de desmontes, y ahora nos quieren poner un parchecito para que ahora sea una ley de no cortar. Entonces, las leyes van a ir evolucionando dependiendo cuáles sean las tendencias políticas.
Pero yo lo que veo es que si nosotros tenemos una visión, si la empresa forestal tiene una visión y nos aferramos a esa idea de una empresa forestal, un bosque como un ideal que va a llegar a ciertas características o a cierto lugar, pues entonces la parte política no va a ser algo que nos detenga. Por ejemplo, si ahorita vemos lo que nos decían acá los compañeros Oscar y Abraham, que van ya hacia el tema de plantaciones, pues el tema de plantaciones en México ya dejó de ser una prioridad de tal suerte que no le interesa al gobierno mexicano. Pero no por eso los ideales que tienen estas empresas van a pararse. Ahorita vengo de Tabasco, de hace unos meses que hubo un evento precisamente de plantaciones, hemos hecho en Bosque foros de plantaciones y hay una audiencia impresionante. El tema de plantaciones es algo que a la gente le interesa porque no pueden depender del bosque ya ahorita. Ya se necesita una proveeduría formal, necesitan ellos controlar las características de su madera, de su bosque, etc. Y como digamos ya temas de innovación genética y todo este tipo de situaciones que los políticos ni siquiera entienden, ni siquiera les han explicado que se trata de un mejoramiento genético, que incluso ahorita ya hasta las certificadoras forestales ya los empiezan a poner en ciertas discrepancias respecto a sus criterios. Entonces, no podemos estar esperando que la política nos dé una guía, sino nosotros avanzar con un ideal y que la política, si bien nos apoya, pues adelante, si nos obstruye, pues vemos cómo flanquearla, pero el chiste es tener una idea clara, una visión a dónde ir, y eso creo que va a ser más saludable que esperar algo de la política que en realidad pues nunca va a llegar. O sea, si partimos de ese supuesto, créanme, vamos a lograr cosas mejores. Gracias por compartir nuestras visiones. ¿Y por qué les pregunté a la política? ¿Por qué era la intención? Bueno, porque algo que mencionaron, y que no tenemos esta identidad. Cuando hablas de empresas del bosque, pues unos se identifican, otros no. Y de Reforestamos México, cuando estamos construyendo ese tipo de eventos, ese tipo de comunidad, nuestra intención es llegar en algún momento a poder hacer incidencia, a poder hacer cabildeo. Y que se promuevan leyes y reglamentos y cuestiones que apoyen a las empresas del bosque. Entonces, esa es la idea para que también lo vayan pensando, para que vayan construyendo, que no se trata solo de juntarnos para capacitarnos, que también es muy importante y muy relevante y necesario, sino para que construyamos esta fuerza que pueda decidir, que pueda incidir en las políticas para el beneficio de todas y todos. Bueno, probamos al lado al mame, y entonces, ahora sí les dejo en la mente para ir cerrando. ¿Alguna cuestión que les hayan dicho en su carrera de empresa, algún consejo que hayan recibido y que les haya servido para mantenerse en el camino y que ahora le puedan compartir a los empresarios, empresarias, a los emprendedores y emprendedoras que hay, que crean que puede ser significativo para que mantengan su camino de empresa? ¿Quién quiere comenzar? Ahora, vamos. Bueno, ahí, si quieren ser emprendedores, se van a enfrentar a muchos problemas. Y de verdad, para ser emprendedor, yo creo que sí tienes que tener madera. Marca madera. Marca madera. Es muy difícil emprender. Te vas a encontrar con nos, te vas a encontrar con leyes que ni el gobierno las entiende, te vas a encontrar con mil problemas. La constancia y la perseverancia es lo que te va a sacar adelante. De verdad, si tú tienes un sueño, si quieres hacer algo, estás sobre eso, cueste lo que te cueste, y de verdad lo vas a hacer. Entonces, pues no se desanimen. Sí es difícil emprender. Yo creo que es mucho más difícil emprender en el tema forestal, pero la satisfacción es mucha. Entonces, pues ánimo. Muchas gracias, Laura. Perseverancia, adelante. Vas, Oscar. Bueno, a mí lo que a mí en algún momento no me comentaron y lo transmito ahora, para mí siempre el tema de emprendimiento tiene que ver con una pasión y tiene que ver con un motor, con un driver. Y si ese driver es el dinero, difícilmente ¿no? va a dar suficiente como para atravesar ese camino no largo y sinuoso del que les platicaba Abraham. Tiene que haber un porqué que sea significativo, que tenga sentido, que construya sentido, que tiene que haber un driver que te levante a hacer lo que quieres hacer y a sortear todos esos obstáculos, ¿no? Pasión, un porqué, un driver, y el nuestro es el poder contribuir, ¿no? con una gota a la lucha que se está haciendo contra el cambio climático y con ello aportar a
nuestra especie no se vea, digamos, amenazada de extinción en los siguientes años, ¿no? Esto no es, digo, no es teoría, no es narrativa, no es un cuento. Yo siempre me paro en los lugares a decirles, el cambio climático es el reto más importante que la humanidad ha tenido en toda su historia. Y más urgente aún, es un reto que tenemos que resolver en el tiempo de una generación. Y si no trazamos esa dirección, probablemente, ¿no?, pues estemos amenazados como especie en este planeta. Entonces, para mí ese es mi drive, y ese es el drive de la empresa, y eso es lo que me levanta en las mañanas, tener ese porqué. ¿Por qué estamos haciendo las cosas y para qué las estamos haciendo? Perseverancia, pasión. Vamos a ver, Itzel. Bueno, a mí me inspira lo diferente, lo raro, lo que nadie le gusta tocar, ¿no? Entonces, el tema funerario pues, es muy desagradable. Entonces, yo he visto y platicando con mis compañeros de panel, me encanta estar en estos eventos de Reforestemos porque te encuentras con muchos logros de que yo mencionaba antes de Carlos. Entonces, tienes que juntarte, crear grupos, ahorita lo llamamos equipo. Es muy difícil, yo ya cambié de socia, ya cambié de nombre, ya cambié de lugar, empecé en Cuernavaca, ahora estoy en México. Entonces creo que he hecho como 4 veces el proyecto. Entonces, pero sí, la perseverancia. Y tienes que estar cambiando, o sea, nada es estático en este mundo, o sea, somos energía en movimiento. Entonces, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tu proyecto? O sea, como les decía, yo me imagino, o sea, soy una mujer empresaria, la primera mujer empresaria que crea una empresa del bosque en referencia a lo funerario, ¿no?, trascendiendo los mitos en mascotas. Entonces, tienes que ser diferente. Y lo más importante es que tienes que prepararte, en nuestro caso como mujeres, no el doble, el triple. O sea, yo ahorita platicando con mis compañeros, igual antes del panel, términos, o sea, mis respetos. Entonces tienes que estar en constante educación, o sea, no es suficiente una maestría, no es suficiente estar en estos eventos, no es suficiente, o sea, tienes que ir y al 200%. Gracias. Digo, creo que siempre escuchamos lo mismo de los emprendedores, pero créanme que cuando ven la historia de éxito, fue un camino de espinas enorme. Digo, ya cuando vemos, por ejemplo, cualquiera de las marcas que ustedes gusten, ya están posicionadas en el mercado. Si ven el arranque es muy sangriento, por así decirlo. Okay. Pero al final del día lo que sí te mantiene día tras día es el ideal, es la pasión, es que te guste hacer lo que estás haciendo. Y si ves que no funciona, es moverle algo para ver cómo hacer que funcione, para que el ideal no se pierda. Eso es lo que te mantiene todos los días de pie, aunque el bolsillo a veces esté vacío, porque va a estar muchas veces vacío, en especial al inicio. Incluso cuando llegan más adelante va a estar vacío otra vez, y en montos que créanme no tienen ni idea. Si ahorita dicen no tengo 100 pesos para comer, al rato son no tengo 2 millones de pesos para pagarle a la coma, por ejemplo. Entonces se van cambiando las situaciones. Entonces van cambiando, pero al final de lo que los va a mantener es la pasión. Sin embargo, aparte de lo que dijeron mis compañeros, hay 2 situaciones que yo quisiera todavía traer aquí al panel, que uno es la resiliencia, que tal vez lo han mencionado pero no lo han dicho con esta palabra. En el camino te vas a caer muchas veces y tienes que tener esa energía, esa fuerza para volverte a levantar, para que te cierren la puerta y vuelvas a tocar otra, te vuelvan a cerrar una, te la vuelvan a cerrar y demás hasta que te abran una.
Entonces, esta resiliencia va a ser algo que es una virtud, un entrenamiento, una habilidad, no sé cómo llamarlo, que te mantiene en el camino, pero te mantiene con ánimos de seguir. Porque créanme, desanima mucho que te cierren las puertas, que te digan que no, que te digan tu idea no sirve, te la cuestionen, un cliente no te pague, etc. Y al final del día tienes que seguir. Entonces, la resiliencia es una habilidad que yo he visto que saca adelante a los emprendedores. Y la otra, que fue una experiencia personal, que pues, al final del día fue todo un cambio mental que yo tuve. Cuando creo Bosquia, hace ya algunos años atrás, Bosquia tiene 3 años en el mercado, porque yo este año en marzo 3 años ya con la marca, pero venía de ser otra marca que nos partimos, era Impossible. Y cuando se creó Impossible, nació adoptando la filosofía de los americanos. ¿Qué filosofía en específico adoptamos para poder sacar el día adelante y que nos ha ayudado a hacer muchas cosas, la verdad? Es el hacer, no solamente el pensar. Sino, yo pienso algo, pero trato de hacerlo lo más pronto posible. De hecho, ahí nos hacemos un símil mucho con la marca de Nike, que nos dice solo hazlo. O sea, no le pienses tanto, solo hazlo. El americano es así. Quiero sacar un teléfono, lo saco. No sale también, no importa, ya salió el mercado, lo voy perfeccionando. Pero ya va aprendiendo, va caminando, va avanzando. En cambio, la cultura mexicana es mucho de perfeccionar antes de lanzar. Entonces, cuando hacemos este cambio en el switch, los resultados son monstruosos. Aunque digas, está feo, está horrible, no sirve, no lo van a querer, lánzalo. Y vas a ver que la gente te lo va a adoptar y en el camino lo vas cambiando hasta que llegues al ideal. Eso nos pasó, por ejemplo, con los manuales, nos pasó con los cursos, nos pasó con los foros, nos pasó con las redes sociales, con todo nos ha pasado. Lánzalo, en el camino lo mejoramos. Y cuando pensamos de esta forma, los resultados se vuelven más rápidos y la brecha que tenemos que cruzar se vuelve más reducida. Entonces yo les digo que grabas solo háganlo y háganlo rápido. Además. Wow, súper buenos comentarios, consejos. Gracias por compartirnos esto, Abraham, Oscar, Itzel, Diego, esta experiencia, pero también cuando terminen, contáctenlos, piden sus tarjetas, pregúntenlos, porque más allá del negocio, su experiencia como emprendedores, empresarios, pues puede ser una inspiración, un modelo, una mentoría, algo diferente que les pueda apoyar muchísimo. Y bueno, con eso cerramos, pero si hay algo que se les haya quedado en las ganas de decir, que dijeron, eso no me lo preguntaron, y yo lo quería decir, tienen 30 segundos, un minuto para decir eso que a lo mejor estaba ahí, que no se puede ir sin decirlo. Yo sí les quiero dar un mensaje también, atrévanse a utilizar las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. Pero ahorita viene como tendencia muy fuerte la inteligencia artificial, lo mencionaron en algunas de las charlas. Están las empresas de logística, por ejemplo Amazon, Mercado Libre, que les pueden acercar clientes. Atrévanse a utilizar todas las herramientas que tienen disponibles desde el punto de vista tecnológico. Nosotros lo hacemos utilizar y créanme, los resultados son impresionantes. Entonces, atrévanse a tocar la tecnología. Gracias. ¿Quién más? Bueno, a mí me gustaría ofrecer una urna para sortearla. Okay. Que se pueda anotar con José Carlos y que podamos hacer esta dinámica, ¿no? Acercar el producto y pues sería un regalo de perfil para ustedes. Muchas gracias. ¿De este lado? Sí, bueno, yo nada más en relación a lo que estaba diciendo antes, no es esta generación la que tiene que poner los cimientos y las fundaciones de ese cambio y esa transición, y les toca entonces a todos ustedes, ¿no? Y veo que hay muchos jóvenes aquí, pues les toca generar ese cambio y aprovechen, ¿no? Generen ese cambio, piensen en grande, sean ambiciosos, no pierdan su visión, no pierdan la brújula y solo hagan. Bravo. Pensé que no lo iba a poder decir, pero síganos en redes sociales. Y bueno, algo muy importante, nunca se queden estancados. Esto de la tecnología de verdad es real. Siempre prueben, aunque no lo entiendan, pruébenlo, como por ejemplo la inteligencia artificial. Algo bueno va a salir de eso. Entonces, nunca se estanquen y siempre estén buscando cómo mejorar. Bueno, aprovechando la réplica, también les pido que se suscriban a las redes sociales de Bosquia. Y bueno, me uno también al compromiso
estos premios. Ya ustedes nos dicen quién es el ganador y nosotros lo hacemos llegar. Perfecto. Muchísimas gracias. Un aplauso para Abraham, para Oscar, para Diego. Ha sido una gran experiencia. Y bueno, yo los dejo y ahorita viene el cierre del evento y vamos a escuchar las palabras de Ernesto. Pero obviamente más agradecerles de nuevo de mi parte a todos los que asistieron por el tiempo que le dedicaron. Gracias por estar aquí. Gracias al equipo de innovación, a Rodrigo, a Gabriel, a ¿dónde están por ahí? Flor y Guadalupe, pero también a los equipos de Reforestamos México que nos acompañan en otras áreas del equipo de comunicación, Mayra, Monse, Cristóbal, por favor, gracias por apoyarnos. Ahí está Gabriel, ahí está todo. Ahí está Daniel también, el sector privado. Gracias por asistir, Araceli, Juanma, Jimena, Viridiana, Yamel, qué bueno que están aquí también en este equipo de cadenas de valor, porque todos ellos son parte del equipo de Reforestamos y por favor acérquense a Reforestamos para platicarnos su idea, sus sueños, su visión, porque de seguro podemos acompañarlos a alcanzarla, para que trabajemos todos juntos. Muchas gracias.